conocer lo que es la cuestión del corazón y lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. No es coincidencia ni es destino, ni por casualidad que ustedes estén aquí, que yo esté aquí. Desde el momento que Dios nos prepara y empezamos a buscar los mensajes de necesidad, a lo que el Señor tiene preparado para mí, empiezan a caer más dudas. Y siempre es así, y yo puedo entender a nuestro pastor, al que comparten la palabra del Señor, que es una batalla bien difícil. Pero yo estoy con Dios siempre contra Dios. Amén. Así que hoy todo quiero el Señor que hoy nos hable en nuestro corazón a través de esta palabra, que nos limpie, que nos haga ver las cosas que estamos mal y que Él sea el que gobierne nuestros corazones, el que Él mande en nuestros corazones. Amén. El mensaje es agua de vida. Yo quiero poner primero que nada en las manos del Señor este tiempo, este mensaje, para que sobre todo Dios sea el que se edifique y que Él sea el que hable a su corazón sobre Él. Amén. Oramos. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, Padre amado, te damos gracias, papá, porque nos has regalado este tiempo como especie de tiempo en casa. Y para los que nos escuchan, que nos escuchan a través de las redes, prepara nuestro corazón, Señor, y limpia, Padre amado, lo que nos esté probando en este momento, quitando toda distracción, Padre amado, y sé tú, Señor, que tú hablando, Padre Santo, a través de este cuerpo, de esta boca, Padre Santo, que quiero ser yo, Señor Jesús, que tú, papá, el mensaje que tienes preparado, Señor, que lo podamos recibir, que yo lo pueda recibir, como así será, Señor Jesús. Limpia, papá, lo que nos está probando en este momento, que se nos pueda distraer, Señor, que seas tú únicamente hablando en este corazón. Bendice cada uno de mis hermanos, aquí que están dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Que no me vean a mí, que te vean a ti, Señor Jesús. Que pueda ser un instrumento más para tu gloria, Señor Jesús. Reconozco, Señor, que soy un pecador. Reconozco, Señor, que he estado, Señor, buscando tu presencia, pero tú conoces sobre todo mi corazón y el corazón de cada uno de mis hermanos. Pero en este momento, Señor, nos ponemos dispuestos, Señor, a abrir nuestros oídos, a prestar atención, a abrir nuestro corazón, Padre, para poder recibir, Señor, agua de vida, Señor, que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Agua de vida. Agua de vida. Yo quiero compartir con ustedes 8 o 9 puntos que el agua hace en nuestro cuerpo, en nuestro diario vivir. Muchos de nosotros la tomamos mucho en nuestro trabajo, principalmente los que trabajan fuera, ¿no? Fuera de una oficina, por el calor, por la hidratación que debemos de tener en nuestro cuerpo todos los días. Y yo quiero compartir con un punto que alivia la fatiga, evita el dolor de cabeza y las migrañas, ayuda en la digestión y evita el estreñimiento, ayuda a mantener la cabeza, la belleza de la piel, perdón. Ayuda a mantener la belleza de la piel. Por eso es que nos vemos bellos, ¿no? Entonces tomamos mucha agua. La termorregularización es otro de los beneficios al tomar agua. Reduce el riesgo de cáncer. Por si no lo sabían, presten atención. Mejora el sistema inmunológico. Reduce el riesgo de problemas cardíacos. Resuelve el mal aliento. ¿Ah? Para que ya te tomamos mucha agua, hermano.
cuerpo todos los días, ¿no? Para poder sobrevivir. Podemos dejar de comer por varios días, ¿no? Cuando nos metemos a un ayuno espiritual o ayuno de comida, practicamos para recibir la presencia de Dios, lo hacemos de comida o de agua. Yo puedo ayudar que siempre lo agua, pero es necesario el agua en nuestro cuerpo. Una salud del hierro es uno de los principales beneficios de beber agua. El hierro de nuestro organismo es fundamental para que se desarrolle correctamente muchos procesos que tienen que ver con la salud. El agua permite que nuestro organismo realice la mayor parte de sus funciones vitales. El agua es fundamental para nuestros órganos. Y por último, el agua transporta nutrientes y oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo y actúa como amortiguador de nuestros órganos, ya que están rodeados por agua. ¿Alguien sabe aquí? No voy a hacer una pregunta de doctor, ¿verdad? Pero ¿cuántos litros de agua como mínimo debe de tomar una persona por día? Se dice entre 1,5 litros y 2 litros diariamente, pero depende, como les digo, yo trabajo en construcción y tenemos que llenar la hielera 2-3 veces al día. Quizás nos tomamos 20, 10 aguas por día, o quizás así, cada una de las personas, quizás otros más, según la hidratación que necesitemos. Y si nos damos cuenta qué tan importante es el agua en nuestra vida, en el cuerpo humano, ¿no? Podemos comparar con el mundo. Cuando investigamos el mundo, miramos el mundo en el mapa, que está lleno, está la mayoría rodeado del agua. Se dice que el 70% del mundo es de agua, por ahí así, ¿no? La agua es importante. Volvemos a decir, el agua en nuestro cuerpo es la que nos mantiene hidratados. Así es importante el agua en nuestro cuerpo, en nuestro diario vivir. Líquido, amén, gracias hermana. Entonces, quiero que me acompañen por favor de ahí, creo que no nos vamos a salir de Juan 4, del 1 al 19. Juan 4, del 1 al 19. Me dicen un amén cuando lo tengan. Amén. Santo eres Señor. Amén. Yo lo tengo en Reina Valera 1960. Vamos a leer del Juan 4 del 1 al 19 y de ahí regresamos y partimos en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más sus discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla
y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad, le dijo la mujer. Señor, me parece que tú eres profeta. Paramos ahí. ¿Se han puesto en esa historia? ¿Se han metido en esa lectura? Pregunta: ¿por qué ustedes creen que Jesús quiso pasar por Samaria? Recordemos siempre, hermanos, que cuando en nuestra niñez o desde que estamos en el vientre de nuestras madres, ya Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, yo creo llegar a un punto para que yo también pueda entender este mensaje, ¿no? La mujer era samaritana, Jesús era judío, ¿no? Entonces, él, en vez de, la palabra nos enseña que en vez de agarrar un camino más corto, agarró uno más largo para pasar por Samaria, ¿no? Como cuando nosotros, lo voy a poner así, como cuando nosotros nos cuesta someternos a la voluntad de Dios y le sacamos la vuelta, ¿no? Pero Dios tiene un plan siempre perfecto para nosotros. Recordemos eso, siempre Dios va a tener un plan siempre perfecto y nosotros le sacamos la vuelta. Entonces Jesús, Él lo sabe todo, él sabe el futuro, Él sabe todo, Él lo sabe todo. Él tenía un propósito para esa mujer. Ya Él tenía un propósito para esa mujer. Desde el momento que decidió ir a dar esa gran vuelta y no pues agarrar el camino más corto, nos damos cuenta que Jesús algo traía. Dijo: déjame, que ahí me voy a encontrar a alguien. Él ya sabía. Quiero aclararles que en el Antiguo Testamento, después del reinado de Salomón, el reino de Israel se dividió en 2. Reino del norte, mejor conocido como el reino de Samaria, y el reino del sur, conocido como el reino de Judá, Jerusalén. Entonces, ellos no se llevaban, o sea, se odiaban esas ciudades, o sea, cada quien tenía sus creencias y unos hacían cosas que no eran bien a la voluntad del Señor, entonces se dividió, ¿no? Ellos se odiaban, no se hablaban, no se decían nada, o sea, se caían mal, o sea, no había conexión entre ellos. Entonces el Señor fue, como dice su palabra, cansado, agotado, y vino y se sentó a la orilla del pozo. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. En ese momento el Señor ya sabía lo que ella, ya conocía su vida. Ella sabía que ella vivía una vida no agradada al Señor.
en un pueblo, en una ciudad donde se odiaban con los judíos, no se hablaban con los judíos, ¿no? Es como nosotros tener amigos o decir amigos que no nos hablamos nunca, ¿no? Y decir, no, yo no lo voy a ir a visitar, yo no le voy a hablar de la palabra del Señor porque él no me habla. ¿Sí me entiendes? ¿Y cómo yo voy a ir a meterme ahí o con el vecino? Si el vecino siempre me tira cosas para mi casa cuando yo le dejo, cuando queda algo en mi yarda y yo se lo aviento para atrás. ¿Cómo yo voy a ir, ¿no? a pedirle algo? Jesús viene y le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ellos no estaban ahí. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, de beber? ¿Cómo tú esperas que yo te debe de beber si tú y yo, pues, ni te conozco? ¿No? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Para mí, yo lo tomo que había un odio, ¿no? Había una diferencia, mucha diferencia. Y se dan cuenta el 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le pediría y él te daría agua viva. El agua viva es la gracia del Espíritu Santo. Porque el agua es vida. El agua, si no la tomamos, el agua nos secamos. Una planta, para que viva, hay que regarla. Nuestro corazón sin Cristo está muerto. Si vivimos en pecado, nuestro corazón se seca. Si no nos alimentamos de su palabra, nuestro corazón se seca. Estamos vacíos. Nos sentimos inútiles. El agua es vida. Cuando un corazón está seco y vives en pecado, nos sentimos vacíos. Necesitamos perdonar, necesitamos reconocer, necesitamos esa agua espiritual que solo Jesús nos puede dar, que solo Jesús nos puede llenar. Esta mujer ya Jesús sabía que necesitaba conocer el amor de Cristo. Jesús ya sabía que ella necesitaba reconocer de su boca por lo que ella estaba pasando. La mujer le dijo, no tienes con qué sacarle y el pozo es demasiado hondo. ¿De dónde pues tienes el agua de vida? Ella aún no había entendido lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Ella se refería al agua que estaba en el pozo. Esta agua que nosotros bebemos. Pero Jesús se refería al agua de vida eterna. Si tú tienes sed y quieres saciar tu sed, no tienes que venir a este pozo. Simplemente recibe lo que yo te ofrezco, me imagino, ¿no? Recibe lo que yo te ofrezco y esto saciará tu sed y no vendrás a este pozo. Pero la mujer no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Ella había entendido que el agua que había en ese pozo, mas sin embargo ella le llamó agua viva. Ella no sabía de lo que Jesús le estaba diciendo. El 12, ¿eres acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y Jesús le vuelve a responder. Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. A veces tomamos mucha agua sin necesidad, porque decimos tener sed, yo tengo sed y vuelvo a tomar agua y nos empanzamos y nos cae mal, nos duele el estómago, nos sigue doliendo el estómago, ¿no? Entonces, a veces, para eso debemos de tener mucho cuidado en nuestro organismo, cómo la vamos a ingerir. El Señor te presenta Él presentaba el Evangelio
Él pasó por ahí, quería que esa mujer entendiera y reconociera lo que ella estaba haciendo mal. Pero sobre todo, en lo que Jesús miraba en esa mujer era que había un odio hacia los samaritanos, ¿no? Porque ella en ningún momento le dijo, sí, Señor, yo te doy de beber, yo te saco, busco la manera. Y ella dijo, ¿cómo a mí me pides, que soy samaritana, que yo te dé de beber a ti? ¿Cómo a mí me pides? No. El Señor le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Cuando leemos este versículo 14 y prestamos atención, y yo digo, el agua que salte para vida eterna. Señor, yo quiero de esa agua. Y le dije, Señor, yo quiero de esa agua. ¿Cómo yo la voy a tener? ¿Cómo la puedo obtener? Jesús ahí la está confrontando con su pecado a la señora, por su pecado, y la consuela con la verdad del Evangelio. En particular, él explica que aunque conoce sus pecados, todavía busca de ella y a los de ella y los que son como ella, los que están en pecado. Que primero tenemos que reconocer nuestros pecados para que seamos limpios y de ahí ser lleno de esa agua que nos purifica, esa agua que nos llena, esa agua que nos da vida eterna. Aquella mujer se sentía miserable, quizás se sentía excluida, se sentía sola, se sentía sin rumbo, sin dirección. Quizás. La mujer le dijo el 15, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿No? Jesús le respondió, ve y llama a tu marido, ve y llámalo. Como el Señor sabía, ¿no? Le dijo, ve y llámalo. Ya lo sabía. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. La mujer dijo, wow, lo has dicho con verdad. La mujer estaba en pecado, había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. Quizás en ese momento, esa ciudad o ese pueblo vivía en pecado, como dice la historia por la división. Había mucho pecado. No significa que Israel sea, que no había cometido algún adulterio, pero Jesús sabía que en ese pueblo, que en esa ciudad había mucho pecado que deshonraban al Señor. Y lo que el Señor quería para esta mujer es presentarle el Evangelio de Cristo, la salvación, esa agua. Me refiero porque estaba en el pozo. Si hubiese estado en otro lugar, hubiese sido diferente la historia, la palabra del Señor. Entonces, ella sabía que estaba siendo tocada por el Señor en ese momento, porque le dijo, Señor, dame de esa agua. Quizás ella lo estaba sintiendo, porque recordemos que cuando el Señor, ¿de dónde nos sacó? Y cuando cada uno de nosotros hemos sentido aquello que nos hace diferente, cuando tú has sido transformado por el Señor, cuando el Señor te empieza a transformar, sientes tu alma, tu cuerpo, tu ser, que el Señor está haciendo algo en ti. ¿Se dan cuenta? De donde el Señor te sacó, de donde el Señor, hasta dónde te ha traído, y recordando lo que eras antes, recordando cuando ese día tú te entregaste o tú te convertiste al Señor, ya tu vida no es la misma. Y dice, Señor, a ti te debo la honra, a ti te debo la gloria, a ti te debo todo lo que en mí has hecho. Tenemos problemas, tenemos cosas que nos siguen, ¿no? Porque el enemigo no se va a quedar quieto, ¿no?
Entonces, ella sabía y había reconocido que estaba en pecado. Lo importante es reconocer que estamos en pecado, hermanos. Lo importante es reconocer que aún no tenemos una vida donde el Señor pueda donde el Señor pueda ver, donde nosotros podemos ver su gracia, donde nosotros podemos decir, Señor, tú lo sabes todo, pero necesito entregarte, necesito decirte, necesito sacar, necesito lo que a mí me estorba para yo poderte seguir. Me imagino que la señora que estaba en ese pozo, el pecado que tenía, que 5 maridos había tenido y que el que tenía en ese momento no era su marido. Yo me imagino que ella estaba diciendo, ¿cómo él sabe eso? Yo no le puedo mentir. Y me parece que algo él trae, ¿no? Y yo le voy a decir, Señor, ok, dame de esa agua. Dame esa agua. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Lo importante es reconocer que estamos mal. Lo importante es reconocer que seguimos mal y que necesitamos reconocer que el Señor es el único que transforma nuestra vida. Necesitamos reconocer que Él es el que tiene la agua de vida eterna. Creo que necesitamos cambiar nuestra forma de vivir. Necesitamos agradarle al Señor. Aleluya, Señor. Si eres un hijo de Dios o una hija de Dios, nacido de nuevo, es necesario que le exaltemos, que lo busquemos en espíritu y en verdad. Amén. Acompáñenme en el Juan 4, 20 en adelante, por favor. Me da un amén cuando lo tengan. Juan 4, 20 al 34, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigue diciendo, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores le buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos aclarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Imagínense, cuando la mujer, después de haber hablado con él, después que le dijo, sí, yo sé que tienes 4 maridos y el que ahora tienes no es tu marido, yo sé que vives en pecado. Ella sintió, ella recibió que el Señor le estaba hablando a su corazón. Él estaba demostrando que a pesar que ellos no había un rencor entre esos pueblos, no se llevaban, Dios le demostraba, Dios le estaba dando gratuitamente, así como la salvación es gratuitamente. Le estaba
le estaba, toma, yo te doy el agua de vida. En esto vinieron sus discípulos, dice el 27, y se maravillaron de que estaba hablando con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres. Si se dan cuenta ahí, cómo el Señor la estaba usando, ¿no? Porque aquí nos dice el 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron. Dijeron, wow, pero si nosotros no hablamos con ellos, nosotros no nos llevamos con ellos, ¿no? Pero no preguntaron porque sabía quién era Jesús. Sus discípulos sabían quién era Jesús, ¿no? Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Cristo que ha de venir? Porque me ha dicho todo. Imagino que ella sintió en su corazón que había recibido esa palabra, que Dios le había hablado a su corazón, ¿no? Ya el Espíritu Santo ya había hecho algo en ella, ¿no? Ella ya había dicho, Señor, wow, tienes razón, reconozco, tienes razón, tú conoces mis pecados, es verdad. El 30 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Ah? ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe con su obra. Y ustedes, hermanos, nos preguntamos, ¿cuál será la voluntad en Dios en nosotros? ¿Cuál será la obra que quiere el Padre en nosotros que hagamos? ¿Cuál es su obra? ¿La estamos haciendo? El vivir en el Evangelio de Jesucristo desarrollamos en nuestro interior una fuente viviente que satisfará eternamente nuestra sed de felicidad, de paz y de vida eterna. Jesús aprovechó en aquella oportunidad para testificar en cuanto a su misión divina como el Redentor del mundo y para proclamar con autoridad su verdadera identidad como el Mesías prometido. Cuando Jesús toca a un enfermo, hermanos, el enfermo se sana. Cuando Jesús toca al ciego, el ciego ve. Cuando Jesús toca al mundo, el mundo habla. Cuando Jesús toca al deprimido, él se alegra. Cuando Jesús toca al inseguro, crea una confianza. Cuando Jesús toca el enojo, brinda perdón. Cuando Jesús nos toca, nos transforma. Y cuando Jesús te mueve, te sientes libre. Cuando Jesús te mueve, tú te sientes libre. Si en este momento Jesús te está hablando a tu corazón, te está hablando a tu mente, y es necesario arrepentirnos, que es necesario para venir delante de Él
y decirle, Señor, yo también quiero de esa agua. Yo quiero de esa agua que brote para vida eterna. Quiero avanzar en Juan 4, del 39 al 42, hermanos. Juan 4, 39 al 42. Juan 4, 39 al 42. Amén. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Ya había un testimonio en esa ciudad. Ya Jesús le había inyectado ese amor, ya Jesús le había hablado a su corazón. ¿Cuántas veces Jesús no nos ha hablado a nuestro corazón? Y a veces nosotros lo ponemos duro, lo apretamos, ¿no? Y esperamos que cosas malas nos sucedan o cosas que realmente nos hagan decir, oh, me he separado del Señor. Lo he olvidado un rato, necesito otra vez. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, porque lo invitaron. Dijeron, ven, háblanos. En un pueblo donde no se llevaban, en un pueblo donde eran los contras, ¿no? Donde no había una relación, donde quizás había odio, no había nada. Lo invitaron, ¿no? Y no creyeron tanto en la mujer, sino creyeron más en su palabra. Y creyeron más por la palabra de él, nos dice. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Reconociendo que y leyendo este pasaje, y que Jesús sabía el pecado de la mujer, nos damos cuenta que Jesús lo sabe todo. Nos está esperando que abramos nuestro corazón, que le entreguemos a Él, que seamos sinceros. Que si estamos en pecado, que si nuestro corazón está seco, nos estamos secando como un árbol, como una planta que no la riegan, Él está ahí esperando para darte esa agua de vida eterna, para que empieces a dar fruto. Un árbol de fruto, si no lo riegas, se seca, ¿no? Si quieres que te dé fruto, lo vas a atender, lo vas a regar todos los días. Y yo me quedo con lo que el Señor le ofrecía a esa mujer samaritana. Es agua de vida eterna, que no vamos a tener sed jamás. Porque confiamos en su palabra, porque creemos en su palabra. Y debemos estar listos para recibirlo cuando Él venga. Si aún en nosotros hay un pecado que no nos ha hecho libre, confiéseselo, dígaselo para que quedemos limpios y vengamos delante de Él y Él nos dé esa agua para vida eterna, para que no volvamos a tenerse jamás, para que no veamos este mundo lo que nos ofrece, vanidad. Este mundo ofrece muchas cosas malas y es lo que nos gusta, ¿no? A veces es lo que decimos, esto me gusta, esto me encanta, pero vamos a tener sed siempre y el pozo no se seca, porque creo que el enemigo ahí se está vaciando y le echa esa agua
¿no? Para que sigamos nosotros haciendo cosas no agradables al Señor. Pero el Señor pasando por esa ciudad, dejándole ver a esa mujer samaritana, o sea, qué gran ejemplo de una mujer samaritana. Y no dice la palabra aquí que llegó a Jerusalén y en Jerusalén encontró una mujer, ¿no? O a un hombre y le habló y le dijo, mira, yo te ofrezco algo de lo que no vas a venir aquí a sacarla más el agua, ¿no? Yo te voy a dar esa agua que brote para la vida eterna, donde no tengas sed jamás. Y a veces nosotros nos enredamos tanto en el mundo, donde hemos quitado la vista, hemos quitado la mirada del Señor y nos dejamos llevar por quizá la avaricia, el orgullo, la falta de perdón, ¿no? Nos falta perdonar y amar. Nos falta el amor de Cristo. Nos falta aprender mucho más. Necesitamos conocerlo más a Cristo. Necesitamos avanzar, iglesia. Damián, necesitas avanzar. Porque si recibimos de la palabra del Señor y la atesoramos, las hacemos propias y decimos, Señor, sé que he pecado, sigo pecando. Y yo quiero ser limpio delante de tus ojos, ser limpio delante de ti para poder llegar a tu presencia. Y entendemos el Evangelio de Cristo. Creo que no es complicado, sí. El Evangelio de Cristo no es complicado. La salvación es gratuita. Salvación es gratuita. Al Señor no hay que entenderlo, dice la palabra. Hay que obedecerlo. Y si lo obedecemos, yo creo que Él no nos va a pagar con otra cosa que nosotros no podamos soportar. Somos sus hijos, Él nos ama y por lo tal, Él nos corrige. Pero yo esta tarde, yo los quiero dejar con esto, hermanos. Que si queremos esa agua de vida, esa agua que permanezca para siempre en la vida de nosotros, busquemos el perdón, busquemos perdonar, para que podamos ser libres y poder conocer la verdad del Señor. Conoce la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? Cuando adoremos, como dice la palabra, en espíritu y en verdad, entonces sentiremos aquella fibra, aquel amor del Señor y le adoraremos, como dice su palabra, en espíritu y en verdad. Yo le pido al Señor que esta tarde nos haya hablado y que Él sea glorificado. Que a través de ese mensaje yo simplemente quiero ser un vaso, quiero ser obediente. Y yo, hermanos, yo solo les pido que hagamos conciencia, de nuestra vida y corregir la vida que no le agrada al Señor. Amén. Quiero cerrar una oración y creo que ya todos conocemos del Señor aquí. Los que nos visitan por primera vez conocen del Señor. Amén. Amén. Si alguien necesita una oración, si quiere pasar enfrente, yo quiero orar por él. O si de su asiento se pone de pie, también será. Amén. Gracias, Señor. Gracias, papá. Santo eres, Señor Jesús. Santo eres, Padre amado. Santo eres, Señor Jesús. Oh, Señor Padre. A ti te damos la gloria, Señor. A ti te damos la honra, Padre amado.
porque tú has tocado corazones aquí, Señor Jesús. Yo no sé, papá, si me entendieron, Padre Santo. Yo no sé si hice lo correcto, papá, pero solo yo te doy la honra, papá. Te doy las gracias, Padre Santo, por los que han pasado aquí, por los que se han puesto de pie, Señor Jesús. Porque tú conoces su vida, Padre Santo. Tú conoces el pasado, tú conoces el presente, Señor. Tú conoces el futuro, Padre. Y nada es por casualidad, Señor. Mis hermanos están aquí, Señor, porque tú tienes un propósito para cada uno de ellos, Señor. Tú tienes un propósito para esta iglesia, Señor Jesús. No permitas, Padre Santo, que haya odio, que haya rencor, que haya tantas cosas malas, Señor, sucediendo alrededor de nosotros, Señor, y no podernos ver, Señor, o no podernos darnos cuenta, Padre Santo, que seguimos en el mismo camino, Señor Jesús. Queremos seguir tus caminos, papá. Queremos llegar a esa agua de vida que tú nos tienes preparada, Padre Santo. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, papá, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has movido, nos has tocado nuestro corazón. Perdónanos, Padre Santo, por las cosas que hemos hecho mal, que seguimos haciendo mal, Señor Jesús. Pero tenemos que parar, Señor. Necesitamos de ti, Padre Santo. Oh, Señor, a ti te damos la honra, te damos la gloria, Padre Santo. Gracias, Señor. Bendice, Padre Santo, cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, que le des fuerza, Padre, le des sabiduría, papá, para entender el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a confortar, Señor, a cada hermano, Señor Jesús. Los que están debilitados, Señor. Los que están sin fuerza, Padre Santo. Necesitamos esa agua, Señor. Necesitamos esa agua, Señor. Necesitamos esa agua, Padre. Danos esa agua, Señor Jesús. Padre Santo, que nuestra vida sea, Señor, agradable a ti, Padre. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos, Padre Santo. Papá, gracias, Padre Santo, por lo que has hecho, Señor. Gracias, mi Cristo Jesús, por tu Evangelio. Gracias, Padre Santo. Y bendice, Padre amado. Protege, Señor, a cada uno de nosotros, papá. Gracias, Señor, por todo, Señor. Por todo lo que nos regalas, Señor. Por todo lo que nos das, Padre Santo. En el nombre de Jesús oramos, Padre amado. Amén y amén.